Fijaros que es un poco sorprendente que una organización que nace de una organización de mujeres estemos en la mesa 4 señores. Pero esto me lleva ya a entrar muy directamente en materia. El lema de esta campaña es: aunque tenemos en grande 1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura, que este es un dato que nos ofrece el documento base, un dato para el ver, en realidad, en el actuar, en la propuesta, el lema es: el mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida. Y esto no solo es un pareado, sino es una propuesta fuerte, de fondo, porque eso nos lleva a algo que Manos Unidas, ya desde la campaña del año pasado, está tratando de recuperar, que es recuperar, por una parte, el centrar toda su propuesta en el hambre como resumen de injusticias, después de haber seguido, como ya comentábamos el año pasado, si recordáis, durante 8 años los objetivos del milenio como senda de la campaña, como que Manos Unidas vuelve a poner el acento con fuerza en el tema del hambre. Pero al mismo tiempo que se pone con fuerza el asunto en el tema del hambre, se recupera el origen de Manos Unidas. Y Manos Unidas es posible porque existía Acción Católica. Por eso no os quepa duda, solo será posible cumplir el lema de este año si cultivamos el laicado asociado. Yo os decía que en esta mesa hay 4 hombres, cuando la organización, hoy es una organización de hombres y mujeres, pero sustancialmente apareció desde el grupo de mujeres de Acción Católica. Pero hoy yo tengo también que decir, así como estoy haciendo este comentario y me lleva a decir la importancia que tiene cultivar el laicado asociado, por eso en nuestra propia diócesis estamos en un subrayado, en un intento de relanzar la Acción Católica. La Acción Católica no como se organizaba hace 50 años, sino la Acción Católica tal como ha propuesto la Conferencia Episcopal Española hace 2 años. Pero al mismo tiempo que decimos Acción Católica es todo laicado asociado. Por eso a mí me alegra que también estén en esta mesa 3 señores, un cura y 2 estupendos padres de familia que pertenecen a una asociación, que están en encuentro matrimonial. Quiero decir que también este aspecto de que propongamos el laicado asociado y que desde la realidad del laicado asociado que existe en la diócesis, movimientos de un estilo o de otro, propongamos como campo de acción uno de estos campos, pues no está nada mal. Quisiera también deciros otra cosa, ¿no? en el contexto de la campaña. El Papa está haciendo un llamamiento fuerte a integrar todas aquellas organizaciones de la Iglesia que cuidan del desarrollo humano, para que el desarrollo humano sea integral. Eso, ¿cómo se traduce en la vida de nuestras diócesis? En la vida de nuestras diócesis, respetando, por supuesto, las iniciativas que tenemos, que tienen que ver con ayudar a los demás, con lo que este año hemos llamado las obras de misericordia. Tenemos Pastoral de la Salud, tenemos grupos de Cáritas, tenemos personas que estáis en Manos Unidas, tenemos personas que trabajan en la pastoral penitenciaria o que ayudan a inmigrantes. Esto no lo podemos reproducir en todas las parroquias, no puede haber todos estos grupos. Pero sí que en todas las parroquias estamos llamados a impulsar que el amor del Señor que recibimos en la Eucaristía, somos el pueblo de la Eucaristía, somos el pueblo del domingo, se ofrezca ese amor y se ofrezca con una forma, las obras de misericordia. Por eso yo os invito a que en vuestras parroquias tratéis de impulsar el que se cuiden todos los aspectos del desarrollo humano. Es decir, donde haya personas que se vinculan directamente a Manos Unidas, que estáis aquí, estupendo, pero que no dudéis en llevar a vuestras parroquias vecinas, que si no hay grupo de Manos Unidas, sí que personas que se estén ocupando de aspectos del desarrollo humano integral, porque haya grupo de Cáritas, porque haya grupo de Pastoral de la Salud, que no dejen de lado también este problema, esta realidad que siendo además católicos nos afecta en primera persona, que es el problema de nuestros hermanos, normalmente de otros lugares del mundo, que padecen este resumen de injusticias que es el hambre. O sea, situamos un poco nuestra campaña
en el contexto de nuestra vida eclesial. Somos el pueblo del domingo. Queremos organizarnos para poder llevar a cabo las obras de misericordia. Hacemos una propuesta organizativa a los que no están asociados, a los que ya están asociados, bendito sea Dios, y que impulsen su asociación y que convoquen a otros a que entren en su asociación. Pero hacemos un impulso a tantísima gente de los que participamos en la Eucaristía del domingo que no están asociados. Y les ofrecemos un cauce, una asociación diocesana, una asociación eclesial, que es la Acción Católica, que además enlaza con el origen de la propia organización de Manos Unidas, ¿no? También como una organización familiar de niños, de jóvenes, de mayores, y que ayude a hacer, porque está en su propia pedagogía, lo que en el documento de cada campaña se nos ofrece, que es lo que yo os voy a presentar de manera somera, ¿no? Que es un ejercicio de ver, juzgar y actuar. Entonces, el documento base para esta campaña 2017, aprobado en la Asamblea General, se titula «El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida». Que fijaros, es un lema. Luego tenemos en letra más grande algo que quizás nos sorprende más: 1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura. Y vendría a decir, y a pesar de eso hay hambre. Lo cual quiere decir que el problema actual, la propia Organización de Naciones Unidas dice que hoy se produce lo suficiente para alimentar al doble de la población mundial actual. Entonces, ¿aquí qué pasa? Si se produce el doble de lo que necesitaríamos para comer todos los habitantes del planeta, si se tira 1/3, aquí está claro que el asunto no es de cantidad, sino es de calidad, de organización. El asunto es social, cultural, político. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? Entonces, la campaña nos dice: el problema del hambre sigue siendo un escándalo y una paradoja. Empecemos por lo segundo, una paradoja. Hoy se está produciendo el doble de la cantidad de alimentos de lo que sería necesario. Si esto es así, quiere decir que algunos comemos demasiado, mientras otros se mueren de hambre. Si esto es así, quiere decir que mucha comida se tira, mientras otros mueren de hambre. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso va a querer decir también que, desde luego, como quiera que hay 800 millones de personas que sufren hambre severísima. Y podríamos decir, claro, Naciones Unidas nos da la cifra de gente que pasa hambre que en realidad son muertos de hambre, diríamoslo así, ¿no? Pero tendríamos que decir que además de esos 800 millones, hay otros cuantos cientos de millones que, si lo comparamos con nuestra forma de comer 3 veces al día, también serían, desde el punto de vista de la comparación con nuestra forma de comer cada jornada, personas que tienen carencias. No de morirse de hambre, porque seguramente puedan comer todos los días, pero lo mismo no 3 veces. Lo mismo no para un desarrollo pleno de la persona. Esto es un escándalo y una paradoja, porque se produce más y, sin embargo, existen todas estas personas que pasan hambre. Os decía también, nos lo dice el documento base, que la organización quiere recuperar el impulso fundacional. Desde ahí el documento, para el ver, nos recuerda los datos básicos del hambre en el mundo. 800 millones de personas no disponen de alimentos, la desnutrición es la causa del 45% de las muertes de niños. Aproximadamente 100 millones de niños en los países en desarrollo tienen peso inferior al normal. Y estos estarían en un círculo que es más grande que el de los 800 millones de hambrientos. Bien, podríamos decir que estos datos les sabemos, pero también tendríamos que reconocer que, aunque estos datos se saben, aparecen a veces en los noticiarios de televisión, los podemos repetir con la campaña,
Todos tenemos experiencia de que los datos solos no cambian la vida. Hoy somos un mundo muy informado, pero a veces uno diría que hasta el exceso de información termina produciendo un efecto contraproducente. No lo sé, porque sabemos mucho de muchas cosas y a veces uno piensa que tanta información termina generando en nosotros como una impotencia, como diciendo, bueno, ¿para qué? Como una situación de un cierto desconcierto. Y sin embargo nosotros tenemos que seguir ofreciendo los datos, pero haciendo lo posible por bajar los datos de la cabeza al corazón para que terminen en las manos unidas de gente comprometida. En el ver también el documento base nos recuerda algunas cosas que nos ayudan a comprender los datos, a ir más allá de la cantidad. Y es que en el mundo en el que estamos, en la organización de la agricultura y del comercio mundial, los alimentos son mercancías. O sea, no se ve tanto el alimento como su valor de uso. Los alimentos sirven para que las personas comamos y comiendo podamos no solo sobrevivir, sino vivir, sino que son mercancías, objeto, por tanto, de especulación mercantil. Luego hay otro asunto. La forma de producir hoy, muchos de los alimentos están poniendo en riesgo el planeta en su conjunto, lo cual es algo sorprendente, porque podríamos decir que nada hay, digamos, más relacionado con la ecología que la agricultura. Gracias a la agricultura, el mundo en el que vivimos no es salvaje, pero como consecuencia de determinados procedimientos agrícolas, con el uso de determinadas semillas, con el uso de los abonos minerales, de herbicidas, de aquí para allá, se está produciendo con el uso de una agricultura extraordinariamente intensiva en algunos sitios, con el deseo de que para poder sembrar y producir se queman miles de hectáreas de bosque, de selva, desde el planteamiento de la agricultura más con el criterio de la mercancía, hay problemas de sostenibilidad, por utilizar esta palabra que está de moda en la vida del planeta. Y luego está el otro asunto de la pérdida y el desperdicio de alimentos, ¿no? Es decir, que el documento base nos ayuda en el ver, a recordar los datos, ya lo sabíamos, hay gente que se muere de hambre, hay muchísimas personas que a causa de la subalimentación no pueden desarrollarse enteramente como personas. Miramos un poco más a fondo y decimos, es que resulta que hoy los alimentos se cotizan en bolsa y en función de los movimientos de la bolsa se utilizan como mercancías, los precios suben, bajan, se acumulan, se reservan para intervenir en los precios, y esto es algo que también tenemos no solamente que conocer, sino que decir. Luego está todo el problema ecológico y el asunto del desperdicio, que va a aparecer con fuerza en los carteles de nuestra campaña. ¿Por qué aparece con especial fuerza? Porque seguramente es lo que puede afectar más a las sociedades en donde nosotros vivimos. El asunto del desperdicio de alimentos, a veces también por las fechas de caducidad, en muchos casos, por la forma que tenemos de agrupar, de conservar, de mantener los propios alimentos. Desde ahí, el documento nos recuerda cómo esto ya el año pasado, con la campaña Siembra, Plántale cara al hambre, algunos de estos datos se nos planteaban. Y entramos en el juzgar. El juzgar del documento base le hace utilizando, podríamos decir, dos luces para hacer el juicio. Dos luces que recuerdan que Manos Unidas es una organización de la Iglesia
es una asociación pública de la Iglesia, es una expresión de la comunidad cristiana y, por tanto, una de las luces para hacer el juicio va a ser la doctrina social de la Iglesia. Y la otra condición de la organización Manos Unidas es lo que en la jerga de las organizaciones sociales se llama una organización no gubernamental para el desarrollo. Y de ahí, de esa condición de ser una organización que se sitúa en la vida social, en la vida pública, en la vida civil, en el mundo, en definitiva, utilizamos para hacer el juicio luz que nos viene del mundo, de los análisis sociales, de juicios que podemos compartir con otras organizaciones. Por eso insiste esta reflexión humana compartida. A mí esto me parece importante poniéndolo en relación con lo que os decía antes. La Iglesia está llamada a ser Iglesia en el mundo. Quienes son en la Iglesia, Iglesia en el mundo, sois los laicos. Los laicos, Iglesia en el mundo. Para poder estar en el mundo y llevar el amor del Señor al mundo y realizar las obras de misericordia en el mundo, para ejercitar lo que la Iglesia llama la caridad en la polis, la caridad política, hace falta formarse, formar el corazón y formar los ojos. Por eso es tan importante la formación en la doctrina social de la Iglesia, que no la conocemos. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, una encíclica como la última encíclica de la cuestión social del Papa Francisco, Laudato Si, en el que nos plantea las diversas dimensiones de la cuestión social, que son dimensiones ecológicas, pero que son también de justicia social, que son antropológicas, que hunden sus raíces en una determinada comprensión de la persona, y que son teologales, espirituales. Porque Dios existe, porque es el Creador, porque es el Padre, y nosotros desde decir que creemos en Dios tenemos una mirada sobre la naturaleza, que decimos que no es solo materia, sino creación. Tenemos una mirada sobre los demás, que decimos que no son solo vecinos, sino que son hermanos. Tenemos una mirada sobre la persona humana, que decimos que es a imagen y semejanza de Dios mismo. Entonces, desde ahí, para hacer el juicio, tomamos de las organizaciones sociales algunos elementos. ¿Cuáles los dos elementos que nos plantea el documento base que podemos compartir con otros hombres y mujeres que no son creyentes? La lucha contra el hambre está fundamentada en una ética de la solidaridad. Nosotros ayudamos a los que pasan hambre no solamente por una situación, podríamos decir, de compasión, menos aún de lástima. Hay que ver, pobre gente, se muere de hambre. Es normal que tengamos este sentimiento, bendito sea Dios. Pero escarbamos un poco y decimos, no, aquí hay una cuestión ética, hay una cuestión del bien y del mal, de lo justo y lo injusto. Y desde esa situación que miramos la realidad y decimos, aquí hay una situación de injusticia, aquí hay algo que está mal, nos planteamos una respuesta ética. El ser humano todavía es capaz, dice Francisco, de intervenir positivamente. Como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado. Es una cuestión ética que pide de nosotros una respuesta no solamente porque nos dé pena que la gente se muere de hambre, sino porque creemos que ahí se está jugando el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Esto es importante hacerlo porque muchas veces, incluso las propias campañas de todo tipo que tienen que ver con la ayuda social a otros, a veces cultivamos elementos de lástima o de pena por las propias imágenes. Y es verdad que los datos, las imágenes hay que ponerlas, pero hay que ayudar a que pasemos de la pena
de la emoción que eso nos pueda producir, a las cuestiones de justicia e injusticia, de bien, mal, en definitiva, las cuestiones éticas. Desde ahí, el propio documento dice, también compartiéndolo con otros conciudadanos nuestros, estamos hablando de un derecho, y de un derecho fundamental, que está vinculado al derecho a la vida. El derecho a comer, el derecho a la alimentación, está vinculado al derecho a la vida. Por eso a veces es tan escandaloso que otras organizaciones que defienden, cómo no, el derecho a que las personas coman, sin embargo, en otro elemento del derecho a la vida, como es el más radical del derecho a la vida, que es nacer, no lo tengan tan claro y sean permisivos con las cuestiones del aborto, por ejemplo. El derecho a la comida, el derecho a alimentarse, está vinculado con el derecho a la vida. Si un niño nace y no se le da de comer, se muere. Es evidente. Además de la comida, habrá que darles otros cuidados, pero la comida es básica. Entonces, la lucha contra el hambre desde el enfoque de derechos, el derecho a la alimentación. ¿Veis? Ahí tenemos, para hacer el juicio, compartimos con otros hombres y mujeres, aunque no sean creyentes, la cuestión de la justicia y la cuestión del derecho a la alimentación, derecho a la vida. El derecho a la alimentación al que obedece nuestra lucha no es un derecho aislado, sino que está vinculado a otros derechos. Claro, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, al agua, a la tierra, al desarrollo. Os decía que para hacer el juicio, como organización no gubernamental para el desarrollo, tomamos prestada de la mesa común de la sociedad luces, la de la ética, la de los derechos. Pero como organización católica, para hacer nuestro juicio, tomamos luces de la doctrina social de la Iglesia. Y desde la doctrina social de la Iglesia, desde lo específico de nuestra condición de organización católica, nuestro juicio surge de los principios, de los pilares de la doctrina social de la Iglesia. La dignidad humana, la dignidad sagrada de la persona humana, creada por Dios, convocada por Dios a participar de su misma vida y a vivir plenamente con Él en el cielo. Fijaros, ahora que en estos últimos días del año litúrgico hablamos de la plenitud del tiempo, hablamos del reino de Dios que se realiza plenamente, hablamos del juicio que el Señor hará al final del tiempo, fijaros, desde ahí afirmamos con fuerza la dignidad y afirmamos también que el Señor anticipa el juicio en las situaciones que se dan en el mundo, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque estaba desnudo y no me vestiste, porque estaba enfermo y no viniste a verme. La sagrada dignidad de la vida de la persona, el destino universal de los bienes. El Señor nos ha dado la tierra como hogar y ha dado a cada persona la posibilidad de ejercitar todas sus capacidades y de sumar todo lo que a lo largo de la historia otros hombres y mujeres han hecho. El destino universal de los bienes. La opción por los pobres, que está en la entraña del Evangelio. He venido a anunciar el Evangelio a los pobres. He venido a devolver la vista a los ciegos. He venido a anunciar el año de gracia que el Señor anuncia desde el principio de su misión pública. El bien común, que es el bien de todos y de cada uno. Estos pilares de la doctrina social de la Iglesia, la dignidad sagrada de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, son los fundamentos de nuestra doctrina social, pero conviene también que además de enunciarles como grandes titulares,
caigamos en la cuenta de lo que su desarrollo significa. Y eso forma parte, como os decía antes, del cuidado de nuestra formación en la doctrina social de la Iglesia. El documento dedica gran parte de su texto a plantearnos la acción, algunas temáticas específicas de trabajo del año 2017, el actuar. Y así nos plantea el actuar después de que nos ha dicho, estos son los datos, recordadlo, la gente se muere de hambre, estos son los datos, hay alimentos más que suficientes, estos son los datos, el planeta está amenazado, estos son los datos, se tira mucha comida. Juzgamos, es una cuestión de derecho, es una cuestión de justicia, es una cuestión, doctrina social de la Iglesia, de dignidad, de bien común, de destino universal de los bienes, de opción por los pobres, y desde ahí hay todo un enorme campo del actuar. Un actuar que se plantea con estas expresiones: compromiso con una cosecha de alimentos para el consumo humano, no para la especulación. Compromiso con una cosecha respetuosa con el medio ambiente. Compromiso con un aprovechamiento riguroso de los alimentos, pérdida y desperdicio de los alimentos. ¿Veis? Los tres campos del actuar están relacionados con los tres campos del ver. Veíamos en el ver que hay una situación de que se producen muchos alimentos, pero muchos de los alimentos que se producen no son directamente por aquellas empresas que los producen, por aquellas organizaciones de comercio que las distribuyen, no están tanto pensando en alimentar, sino en la especulación. Por eso, este primer compromiso con una cosecha de alimentos para el consumo humano. Y desde ahí, el propio actuar, ¿qué es lo que hace? Por una parte, nos recuerda, profundiza el significado de la especulación con los alimentos y su impacto en el hambre. Y nos presenta los dos mecanismos habituales de la especulación. Una es especulación productiva. ¿Qué significa esto? Que a veces muchos de los productos, ¿qué es lo que se hace? Se guardan en grandes almacenes tratando de influir en el precio. Se guardan en grandes almacenes para provocar incluso una cierta escasez en el mercado, que eso pueda provocar una subida de precios, y cuando suben los precios, los alimentos salen al mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando a veces se fuerza con la almacenación excesiva para la especulación productiva la reserva de alimentos, lo que vemos luego, que un tercio de alimentos se tira a la basura, vemos que se tira a la basura no solo alimentos desde nuestros frigoríficos o desde nuestras cocinas o despensas, sino que hay alimentos que se tiran a la basura desde los almacenes. Bendito sea Dios que a veces estos alimentos se distribuyen y van a los bancos de alimentos o a las zonas de distribución, pero no seamos ingenuos. Muchos de los alimentos que van a los bancos de alimentos en el mundo lo son porque van a caducar y llegan a los alimentos, a veces de forma que tenemos que reconocer honrada, por muchas tiendas que tienen yogures y no se terminan de vender y va a poner la fecha de caducidad y saben que no vamos a comprar un yogur caducado, aunque si lo comiéramos seguramente no nos pasase nada, pero no le vamos a comer porque está caducado. Pero otras veces, pues sobre todo cuando hemos tenido alimentos que llegaban desde las grandes distribuidoras de la Unión Europea, no venían desde la tienda, donde es normal que una persona que tiene una tienda trate de dar salida antes de tirarlo a la basura, sino que a veces han venido desde los propios almacenes de distribución donde lo mismo han estado concentrados los alimentos para poder provocar una influencia en los precios. No es lo mismo
la pequeña tienda de un lugar, incluso la pequeña tienda de un almacén medio, de un supermercado, que ve que se le caduca el alimento y dice, antes de tirarlo a la basura, qué bien poderlo ofrecer a alguien que pueda tener necesidad, que como nos llegaron durante un tiempo los llamados alimentos de la Unión Europea, donde llegaban desde grandes almacenes de distribución, donde el objetivo de haber estado allí era influir en los precios, evitar caídas de precios o provocar subidas artificiales de precios. Con lo cual, fijaros, nosotros, consciente o inconscientemente, a veces hacemos el juego a la especulación mundial, siendo mano de obra no solo barata, sino regalada, voluntaria, para la distribución de unos alimentos. Claro, uno se pone en la orilla del que recibe los alimentos, dice, bendito sea Dios si estaba pasando hambre y le llega ese alimento. Hoy, la misma realidad de Cáritas Diocesana y de las Cáritas parroquiales nos dicen que, aunque hay muchas personas que puedan acudir todavía a la distribución de alimentos, que cada vez ese termina siendo menos el problema entre nosotros. A veces hay hasta problemas para poder distribuir los alimentos que nos llegan, sino que la problemática está en otro lado. Hay otro tipo de especulación, que es la especulación bursátil, que es los llamados mercados de futuros. Cómo puede influir, muchos pertenecéis a realidades agrícolas, vuestras familias son de agricultores o tenéis conocimiento de nuestra agricultura, y cómo los cambios de los precios tienen tanto que ver con la especulación bursátil. No me quiero entretener ahí porque no deseo alargarme. El compromiso con una cosecha de alimentos para el consumo humano, no la especulación. El documento nos ayuda a comprender qué significa esto de la especulación y desde ahí nos da unas pistas para el actuar. Denuncia de la especulación con el precio de los alimentos, sensibilización y capacitación sobre productos sustitutivos, creación de reservas alimentarias y gestión de excedentes a nivel local. Algunas de nuestras campañas de proyectos enlace pueden tener que ver lo mismo, más, fijaros, que con la producción directa de alimentos, con ayudar a que se puedan hacer reservas de alimentos saliéndose de las cadenas de la especulación, para que las propias entidades locales, los propios socios locales con los que Manos Unidas realiza estas operaciones enlaces, puedan de alguna manera defenderse organizando su propio comercio de las cadenas de la especulación. Si la otra cosa que veíamos en el ver tenía que ver con el medio ambiente, nos va a decir en el actuar, compromiso de una cosecha respetuosa con el medio ambiente. ¿Y qué hace la propuesta del actuar? Para que veáis que ver, juzgar, actuar están siempre relacionados. Nos ayuda a comprender mejor cuál es el modelo de producción a gran escala hoy, lo que se llama la agroindustria, que está teniendo en zonas donde hay hambre, fijaros esto, en zonas donde hay hambre, la agroindustria está provocando deforestación y acaparamiento de tierras. Un fenómeno curioso del mundo de hoy es como, por ejemplo, China está comprando montones de hectáreas en África, en lugares donde la gente se muere de hambre, y que los chinos, que por otra parte son muchos, se hacen no solamente para alimentar a su población, porque si fuese así, hasta uno podría decir, producir alimentos para que las personas coman, sino para formar parte. Es algo sorprendente, porque China sigue siendo formalmente un país socialista, comunista, pero sus prácticas son del más rabioso capitalismo, solo que sin derecho de huelga, sin derecho de sindicación, sin partidos políticos, sin libertad de prensa, en fin, un cromo, podríamos decir, ¿no? Agroindustria, deforestación y acaparamiento de tierras, y nos lo explica, y desde ahí una propuesta de campaña, una denuncia de las causas estructurales de la producción agrícola insostenible, una sensibilización sobre un derecho a la alimentación ejercido desde el compromiso por una producción sostenible. Ahí, fijaros cómo tendríamos en nuestra campaña de Manos Unidas
además de lo que hacemos de sensibilizar a nuestras comunidades cristianas, de obtener recursos para ayudar a que todo esto de lo que estamos hablando aquí en diversos lugares del mundo se pueda vivir de otra manera. Pero todo esto está relacionado con algo que afecta tanto a nuestro mundo rural, que es la política agraria comunitaria, la PAC. Seríamos capaces, y os lo digo como sugerencia, queridos amigos de Manos Unidas, que pudiéramos tener algún encuentro desde estos textos con representantes de los agricultores, con organizaciones agrarias. Os lo propongo como sugerencia. Yo estaría dispuesto a participar en esa reunión, a organizar un encuentro entre los datos que tenemos aquí, de lo que se nos está diciendo de la situación del mundo y lo que es nuestra política agraria comunitaria. Porque lo mismo nos tenemos que poner colorados. Y mi familia vive de la PAC, ¿eh? Pero comprendo que es un asunto complicado. Es un asunto complicado. Y que lo mismo también tendríamos que comprender en esas llamadas negociaciones de la política agraria común, que tendríamos, por supuesto, que ver cómo nuestros pueblos son sostenibles, cómo los agricultores puedan vivir, claro que sí, y al mismo tiempo cómo se puede tener en cuenta la situación de tantos lugares del mundo donde la gente muere de hambre. Entonces, lo mismo la situación empezaba a sernos un poco incómoda. Pero claro, si somos leales con lo que se nos dice en los papeles, si no, los papeles van por un lado y la vida va por otra. Aunque solo fuera para una pequeña toma de conciencia, porque nadie tenemos varitas mágicas, ¿eh? Pero decir, bueno, vamos a ver. Vamos acabando, porque ya decíamos, primer punto del ver, la situación de la agricultura comercial. Segundo punto del ver, el asunto de la sostenibilidad. Fijaros que en este asunto de la sostenibilidad van todo el tema de las semillas, todo el asunto de abonos minerales y herbicidas, todo el problema de las medidas complementarias que se hablan en la PAC a la hora de nuestras formas de cultivar, del posible descanso o no descanso de la tierra, de la utilización de unos tipos de semillas o de herbicidas u otros. Hay cosas que nos afectan a la vida ordinaria de nuestra agricultura. Y termino. El tercer campo tiene que ver con el titular, lo de acabar en la basura. Compromiso por un aprovechamiento riguroso de los alimentos, pérdida y desperdicio de los alimentos. Una vez más, el documento nos ayuda a caer en la cuenta de la cantidad de alimentos que se tiran y por qué. Porque los alimentos se tiran tanto en el almacenamiento, en la distribución y en el consumo. Nosotros tendríamos que mentalizar en nuestras casas. Tendríamos que mentalizar a los chavales, porque hay mucho capricho. Y se compran muchas cosas a los chavales que luego las tiran. Y luego en aspectos que tienen más que ver con la propia organización de la distribución de los alimentos. Entonces, alternativas para una campaña al desperdicio de alimentos. Fijaros, todo esto se resume en el lema que está puesto en más pequeño, pero que yo creo que es muy importante. Necesitamos más gente comprometida. Una vez más, yo vuelvo a insistir en esto al presentar la campaña, ahora para vosotros y en la presentación que se pueda hacer en febrero. Claro que sí, tenemos que hacer actividades para conseguir dinero, pero necesitamos más personas, tiempo. No solamente para la delegación, que por supuesto que también, sino para lo que significa hacer esta campaña. Porque es una campaña de formación, de mentalización, de cultivo y de expansión de la doctrina social de la Iglesia, de unir en nuestras parroquias a los que estamos en una u otra dimensión de la acción social, de promoción de la acción católica. En fin, está todo relacionado. Y para eso necesitamos más gente comprometida. Yo creo que
el esfuerzo que está haciendo Manos Unidas de recuperación de sus señas de identidad, de concentrarse en lo que el hambre significa y desde el hambre todo lo que está implicado, es un momento entusiasmante, diría yo, de la organización que pide de nosotros este esfuerzo, ¿no? A la hora de que hagáis las presentaciones como hacéis en zonas, en vuestros propios ambientes, como lograr que este documento es un documento largo, son 30 y tantas páginas, poderle estudiar, trabajar y ayudar a extenderle. Bueno, el mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida. Gracias porque vosotros sois gente comprometida. Que unos y otros tengamos la capacidad de unir más manos para que haya más gente comprometida. Bendito sea Dios.